particular, en caso mío, vamos a ver el efecto que esto causa pues, en las relaciones, en particular de China con Latinoamérica. Bien, hoy día vamos a tener dos intervenciones. La primera va a ser del doctor Augusto Hernández Campos. Bueno, este evento, ¿no? Estamos organizando el Centro de Estudios Asiáticos que me toca dirigir y el doctor Augusto Hernández Campos con su Instituto de Derecho Internacional, ¿no? Es un evento conjunto, ¿no? Entonces, bienvenido, Augusto. La mecánica va a ser la siguiente. El doctor Augusto Hernández va a hablar unos 20 minutos más o menos y después voy a seguir yo y al final vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas con el público, ¿verdad? Les hago recordar también que este evento va a quedar grabado y tengo entendido, seguro nos va a pasar ya información Marcela Ramos, que es nuestra asistente, nos dicen que se va a transmitir en Facebook, incluso en el canal de YouTube del Centro de Estudios Asiáticos. ¿Ok? Entonces, bienvenidos otra vez y sin más preámbulos vamos a empezar el evento y el doctor Augusto Hernández entonces va a empezar. Adelante, Augusto. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos, estimados presentes. Es un gusto saludarles, darles la bienvenida a este evento importante para el análisis de un tema de relaciones internacionales actuales y es el referido, por supuesto, a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Como dijo el doctor Carlos Aquino, es un evento conjunto organizado por el Centro de Estudios Asiáticos, del cual el doctor Aquino es director, y el Instituto de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos, de la cual tengo el honor de ser su director. Y hemos organizado varios eventos conjuntos en el pasado, pero en esta ocasión estamos tocando este tema de actualidad. Muy bien, en relación con la intervención de Estados Unidos en Venezuela, vamos a tocar grosso modo, dos temas. Uno relativo al derecho internacional de forma puntual y otro relacionado ya con la política internacional. En relación con el derecho internacional, eh, bueno, a todas luces, el ataque ha sido contrario a los principios de la Carta de Naciones Unidas, concretamente el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas que habla de la prohibición del uso de la fuerza. Este principio prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en relaciones internacionales. Eh, Existen excepciones en la Carta de Naciones Unidas a la prohibición del uso de la fuerza. Una de ellas se refiere al artículo 51 de la Carta, que habla de la legítima defensa. Ha habido muchos análisis en doctrina en derecho internacional sobre el artículo 51 de la legítima defensa y se refiere a que la legítima defensa o autodefensa procede cuando un Estado es agredido militarmente por otro Estado. O sea, no es un supuesto o un previsto ataque del otro Estado, un futuro ataque del otro Estado, sino es un ataque real que se ha producido. Un ejemplo podría ser la guerra del falso Paquilla entre Perú y Ecuador, en donde Ecuador había tomado parte de territorio peruano y se había apropiado de esa parte del territorio peruano fronterizo y Perú efectuó una legítima defensa expulsando a las fuerzas ecuatorianas. Entonces, salvo la legítima defensa y el artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas, que habla que el uso de la fuerza procede según el Consejo de Seguridad lo determine, entonces no se ha podido cumplir en este caso con la Carta de la ONU. También hay otros temas de derecho internacional vinculados, en este caso ahora, al régimen de Maduro. Hay que recordar que el régimen de Maduro, así como el de Hugo Chávez, han sido regímenes autoritarios. Por ejemplo, Maduro se ha hecho reelegir mediante fraudes en las reelecciones del 2018 y el 2024. Pero no solo eso, sino también para suprimir toda oposición se ha perseguido y encarcelado a opositores políticos y se calcula que entre 800 y 1000 personas figuraban como presos políticos en Venezuela.
800 y 1000 personas. Es una persecución, ¿no?, de políticos de oposición. También han habido periodistas, sobre todo a partir del ataque norteamericano el 3 de enero, han habido más de 20 periodistas nacionales, venezolanos y extranjeros detenidos. Poco a poco han sido liberados algunos, pero no todos. Hay que recordar que la persecución a políticos de oposición este, eh, a políticos de oposición han incluido, por ejemplo, al actual presidente electo reconocido por muchos países, Edmundo González, porque las elecciones desde 2024 se consideraron elecciones ilegítimas, faltos de transparencia. Perú, Estados Unidos y otros países reconocieron a Edmundo González como presidente electo. María Corina Machado, Leopoldo López, han sido políticos también perseguidos por el régimen chavista madurista. Y hay que recordar que las prisiones, sobre todo una prisión central en Caracas del régimen de Chávez y Maduro, se especializaba en concentrar delincuentes políticos, no delincuentes comunes. Los delincuentes comunes no iban allí y eran objeto de torturas, maltratos y otros tratos inhumanos, ¿verdad? Violando la Convención contra la Tortura de 1984. Entonces, en virtud de esto, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre crímenes contra la humanidad de Maduro cometidos por su régimen hacia el año 2017. Esta investigación se supone que estaba en proceso. Entonces, vemos aquí que el régimen de Maduro entonces había cometido crímenes contra la humanidad y sancionables, ¿no? Sancionables por la Corte Penal Internacional, si hubiera sido posible, pero también lo es por jurisdicción universal. ¿Qué es el principio de jurisdicción universal? Es uno de los principios reconocidos por el derecho internacional en donde un Estado puede aplicar la jurisdicción que normalmente se aplica a su territorio al plano mundial para reprimir crímenes internacionales. Y ahí vamos, pues, por ejemplo, con el caso de Adolf Eichmann. Eichmann había sido el arquitecto encargado para organizar el exterminio de la población judía en la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra, Eichmann huyó a Argentina e Israel pidió la extradición de Eichmann, basándose en jurisdicción universal. Desde que Israel no existía como Estado en la Segunda Guerra Mundial y las personas asesinadas por este genocidio en esa guerra no eran ciudadanos de Israel, ya que Israel no existía. O sea, no había conexión ni de territorio ni de nacionalidad de las víctimas. Sin embargo, el principio de jurisdicción universal solo requiere que el Estado reprime esos crímenes. Israel pidió la extradición a Argentina y Argentina se negó diciendo que no era la persona. Ni siquiera efectuó una investigación el gobierno de Argentina, pero Israel entonces decidió enviar un comando secreto para secuestrar a Eichmann y llevarlo a Israel, donde fue procesado. Argentina protestó porque señaló que se había violado su soberanía. Israel señaló que se disculpaba por violar la soberanía argentina, pero no se disculpaba por procesar a Eichmann, que había cometido crímenes contra la humanidad, que en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg se entiende también como al genocidio como una forma de crimen contra la humanidad. Y ahí entra el genocidio de los judíos organizado por Eichmann. Eh, en el caso, hay un cierto paralelismo, si pueden observar también, en el caso de Maduro con Eichmann. Maduro también fue secuestrado o capturado en Caracas, Venezuela, por las fuerzas norteamericanas y fue llevado a proceso por crímenes transnacionales y crímenes contra la humanidad. Hay un cierto paralelismo entonces con el caso de Adolf Eichmann y esto quizá acá se podría aplicar jurisdicción universal, ¿no? Eso habría que analizarlo también. La defensa de Maduro, del ex dirigente, el ex dictador de Venezuela, ya allá en el proceso en Nueva York, argumentó que no podía ser procesado. Lo que ocurre, bueno, argumentaba el principio de inmunidad de jefes de Estado. Este principio es un principio reconocido en el derecho internacional
y se basa en el principio de soberanía de los estados. ¿Qué significa eso? Que como un estado y sus representantes, incluyendo el jefe de estado, son representantes de un estado soberano no puede ser juzgado por tribunales de otro estado soberano, desde que son soberanos, son independientes. Entonces, los representantes oficiales de un estado extranjero soberano no pueden ser procesados. Eh, este principio es reconocido por el derecho internacional y una forma de este principio de inmunidad del Estado soberano, que se ve reflejado en la inmunidad de jefe de Estado, también se ve reflejado en las famosas inmunidades diplomáticas. ¿Por qué? Porque los agentes diplomáticos son representantes oficiales de un Estado extranjero y el Estado extranjero no puede ser sometido a la jurisdicción de nuestros tribunales, porque son ellos un Estado soberano. Entonces, ese argumento planteó la defensa de Maduro en relación con el proceso que se le quería iniciar, la inmunidad de jefe de Estado. Sin embargo, la inmunidad de jefe de Estado no se podía aplicar en este caso concretamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no reconocía a Maduro con el fraude de la reelección del año 2024 como presidente de Venezuela, sino a Edmundo González, que lo hizo en enero del 2025. Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, no a Maduro. Entonces, el reconocimiento de gobiernos pasa por el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Edmundo González. No cabría entonces reconocerlo como jefe de Estado. Pero más allá de lo que pueda decir Estados Unidos respecto a la inmunidad de Nicolás Maduro como jefe de Estado o no, hay que recordar también que la costumbre internacional en derecho penal internacional, específicamente la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, señaló que no se podía recurrir a aplicar principios y reglas del derecho internacional con la finalidad de quebrantarlo. Eso no tenía validez. Y por tanto, si se quebranta gravemente el derecho internacional, el principio que normalmente protege a los funcionarios oficiales de un Estado, incluyendo al jefe de Estado, no puede proceder y son pasibles de sufrir jurisdicción y proceso ante un tribunal nacional o internacional. Entonces, los nazis en el tribunal de Nuremberg no pudieron escudarse en el principio de inmunidad de jefe de Estado. Ya que el tribunal descartó este tipo de inmunidad, los jefes nazis sí pudieron ser procesados, sentenciados, ¿no? Y casi en la mitad de los casos condenados a muerte. Este principio entonces de jefe de Estado, cuando se quebranta gravemente el derecho internacional como los derechos humanos, como ha hecho el régimen de Maduro, no se podría aplicar. Aparte está también la inmunidad que ha planteado su abogado respecto a la inmunidad diplomática. Maduro no puede pedir inmunidad diplomática en el mismo sentido que la inmunidad de jefe de Estado, como representante oficial del Estado extranjero. Ya dijimos que este principio no tiene valor frente a quebrantamientos graves del derecho internacional. Esto nos recuerda un poquito el caso Pinochet, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pinochet fue detenido por una orden de la Interpol a solicitud del juez Baltasar Garzón de España en Londres y sometido a un proceso de extradición. La defensa de Pinochet señaló, del general Augusto Pinochet, señaló que gozaba de inmunidad diplomática porque poseía un pasaporte diplomático, pero para crímenes internacionales como crímenes contra la humanidad, este principio de inmunidad de Estado extranjero, que incluye inmunidad diplomática, no tenía valor, igual que los nazis. Así que podía ser procesado Pinochet en este proceso de extradición, que culminó con una sentencia después de, bueno, en realidad de dos procesos de extradición, culminó finalmente con la orden judicial para que fuera extraditado a España. Al final no fue a España, porque quien maneja las relaciones internacionales no es el Poder Judicial, sino el gobierno. Y el gobierno inglés decidió darle una especie de perdón humanitario, ¿no? Un acto extrajurídico, y permitió que Pinochet regresara a Chile. Bien, entonces tenemos aquí algunas consideraciones sobre inmunidad en derecho internacional y jurisdicción universal. El caso de Maduro también nos hace recordar
un conflicto que existe en general entre el derecho y la justicia. A veces las leyes en derecho no son justas. Eh, y la justicia es el objetivo final del derecho en realidad. Por ejemplo, hablábamos del proceso del Tribunal de Nuremberg contra los jefes nazis en 1945, sobre todo por el genocidio, aunque no exclusivamente, sino por crímenes masivos contra la humanidad y también crímenes de guerra a los jefes nazis. Bien, el proceso a los jefes nazis no hubiera sido posible, por ejemplo, en crímenes contra la humanidad o genocidio, porque eso no se había considerado como un crimen internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Recién se tipifica en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. O sea, hubo, en sentido estricto, un quebrantamiento del principio de irretroactividad de la ley penal. O sea, la ley penal no puede ser retroactiva, ¿no? Y el principio de legalidad que dice que las leyes que establecen los delitos deben ser establecidos con anterioridad a la comisión de esos supuestos delitos. Si hubiera sido así, los nazis no hubieran podido ser juzgados, ¿no? En Nuremberg. El crimen contra la paz, también contra la cual fueron juzgados Hermann Göring y otros dirigentes nazis. Eso no existía tampoco antes de la Segunda Guerra Mundial, no estaba tipificado ni en ningún tratado ni en ningún tipo de código penal internacional. Entonces, pero aún así hubiera sido inconcebible para la opinión pública mundial después de acabada la guerra y descubierto todos los crímenes masivos que habían perpetrado, pensar en liberar a los nazis, ¿no? O sea, dejarlos sin proceso y sin castigo. Pero hubo un quebrantamiento de las normas jurídicas que se hizo en aras de la justicia en el caso de los nazis. O la invasión de Camboya en 1979 por Vietnam. Fue claramente una guerra de agresión, de conquista de Vietnam contra Camboya. La Camboya, pues, el 79, dirigida por Pol Pot. Pol Pot había perpetrado el genocidio de Camboya, uno de los genocidios más trágicos del siglo XX, ¿no? Que recordamos tanto porque ha sido uno de los más recientes. En sentido estricto, Vietnam cometió un crimen contra la paz, una guerra de agresión, pero el mundo dio la bienvenida, ¿no? Esa invasión en el sentido que se puso fin al régimen genocida de Pol Pot y el Khmer Rouge, que era el partido que lo había entronizado en el poder. Entonces, vemos que hay un serio debate en el mundo del derecho y el derecho internacional en relación con la búsqueda de la justicia. Y aquí creo que se ve reflejado también en el caso de Maduro. Estos son algunos temas, en realidad, temas de derecho internacional hay para expandirnos bastante. Sin embargo, el tiempo que tenemos es bastante limitado, así que voy a tratar de aprovechar el tiempo para poder abarcar ahora otros temas. ¿Cuál es el impacto, ya que ese es el título de la conferencia, el impacto de este ataque de Estados Unidos contra Maduro en Venezuela? Ya desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿cuál ha sido eh, la, el, la actitud y el efecto que ha tenido este ataque sobre los aliados de Venezuela, comenzando por Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán, entre otros? Bueno, en realidad Irán no tiene muchos intereses en el Mar Caribe, ni en el continente americano, así que sus intereses son casi nulos, salvo pues la de una cooperación, ¿no? Una cooperación en el área petrolera muy somera y relaciones diplomáticas, pero tienen pocos intereses incluidos. Pero en el caso de China, allí sí podríamos decir que China se ve afectada porque bueno, acá hay necesariamente que tocar, bueno, estoy seguro que Carlos va a profundizar este tema, el tema de la economía y la industria petrolera de Venezuela, que es un tema trágico, ¿no? Porque Venezuela es un país riquísimo en petróleo, sentado en minas de oro, minas de petróleo, y sin embargo, el régimen de Chávez y Maduro lo han destruido completamente, como si hubieran estado en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al estilo de los escombros de la batalla de Stalingrado o de Berlín. Eh, bueno, no voy a ampliar mucho esto, pero sí para decir que eh, eh, la industria petrolera que al inicio del gobierno de Chávez, hacia el año 1999-2000,
producía Venezuela unos 3 millones de barriles diarios, ahora Venezuela produce medio millón de barriles diarios. Es una cantidad ínfima, ¿no? Casi la quinta parte o la cuarta parte de lo que producía antes. Y no hay forma de reconstruir la industria petrolera salvo una inversión masiva. Quizá, dicen algunos analistas, de 100.000 millones de dólares. Y no, la recuperación de los niveles pre-chavista no sería inmediata, sino quizá tardaría unos 10 años, según analistas. No soy experto en el tema, pero es lo que he podido entender. Pero sí, las relaciones de los aliados de Maduro. China se ha visto perjudicada en el sentido que una parte importante de lo que exportaba Venezuela, del medio millón 500.000 barriles diarios, se iba a China. Ahora China se ve privada de estas exportaciones. No solo eso, sino eh, quizá el nuevo gobierno no quiera reconocer la deuda, por ejemplo, que Venezuela tiene con China. China le hizo un préstamo de 60.000 millones de dólares en los últimos 10 años, pero todavía Venezuela debía unos 15.000 millones de dólares. Habría que ver si es que el nuevo gobierno reconocerá esa deuda y qué pasará con el petróleo también que le vendía antes. Parece que Estados Unidos ha señalado que sí va a permitir la continuación de las ventas de petróleo de Venezuela a China. Sin embargo, no sería precios subsidiados o precios recortados. Como son aliados, ha habido recorte de precios entonces, por distintos motivos, ya que China le apoya políticamente, diplomáticamente. En el plano financiero hablamos ya de préstamos que le ha otorgado, etcétera, etcétera. Entonces ha habido recortes. Quizá a la mitad del precio, ¿no? De los barriles en el precio de mercado. Pero Estados Unidos ha señalado que en adelante la venta del petróleo venezolano sería a precios de mercado, no a precios subsidiados o recortados. Entonces, habría que ver si es que China aceptaría esas nuevas condiciones. Eh, China también pierde un aliado clave, que es Maduro, que es quizá el aliado más importante y más grande que tenía China en el continente americano. No, el más grande, ¿no? Venezuela en extensión y en recursos petroleros es más importante que Cuba. Eh, y formaba parte, pues, de un bloque que se estaba intentando formar, ¿no? Con Rusia, China, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Eh, bueno, había también vínculos que tenían una visión positiva de Venezuela con Maduro, por ejemplo, con Petro en Colombia y la presidenta Sheinbaum de México. Entonces, es la pérdida de un aliado clave para China, ¿no? También, si ustedes habrán visto las noticias, en el caso de Maduro, cuando fue secuestrado y capturado el sábado 3 de enero, en la noche anterior, la noche del 2 de enero, Maduro en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, había recibido a un representante especial diplomático de Xi Jinping, el jefe de Estado de China. Sin embargo, el apoyo diplomático de China no garantizó la supervivencia ni de Maduro ni del régimen frente a la acción militar, ¿no? De Estados Unidos. No sirvió para nada. Eh, entonces, quizá China decida reformular su política exterior en América Latina. Ahora, su política exterior trata de ser algo más centrada en los temas de las inversiones que tiene en muchos países de América Latina, como el Perú, por ejemplo, y no trata de politizar esas inversiones por el momento, ¿no? Sin embargo, en algunos casos Estados Unidos ha intervenido diplomáticamente para hacer que estados latinoamericanos den marcha atrás en esos convenios de inversiones. Por ejemplo, el caso del Canal de Panamá obligó a Panamá a cortar los acuerdos con China sobre inversiones chinas en el Canal de Panamá. Es un punto vital, ¿no? El Canal de Panamá para Estados Unidos. Es una especie de comunicación de la costa este con la costa oeste de Estados Unidos. Eh, si este es la pérdida entonces de Venezuela, y China ahora está reformulando su política exterior, está tratando entonces de minimizar las pérdidas, tratar de mantener un perfil tecnócrata no politizado
y tratar de mantener la estabilidad de sus inversiones en América Latina, ¿no? Por encima de la defensa ideológica del chavismo. Ahora, en el caso de Rusia, Rusia pierde también a un aliado. Hay que recordar un punto bien interesante en las relaciones de Venezuela y Rusia. Rusia había vendido entre 20.000 y 25.000 millones de dólares en armas al régimen de Chávez y Maduro a partir del inicio del gobierno de Chávez hacia el año 2000 o el año 1999, o sea, 25 años, 26 años. Y va a perder un cliente entonces, un cliente muy importante, ¿no? Se suspende ahora la cooperación y la venta de productos militares. Se debilita la posición geopolítica de Rusia en el Caribe, que aunque tiene un aliado claro con Cuba, pero Venezuela es un país más importante, ¿no? Sobre todo aunque está mermado, por ser un exportador de petróleo, ¿no? Entonces, es un debilitamiento, aunque es obviamente un debilitamiento de Rusia en el plano regional del Caribe, esto tiene implicancia en debilitar su posición, la posición de Rusia en el plano internacional. Por ejemplo, para negociar sobre otros conflictos globales como la guerra de invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, no está en una posición de fuerza, sino en una posición de debilidad por haber perdido un aliado, ¿no? En casi un día, ¿no? Eh, Rusia también había efectuado inversiones en la franja del Orinoco. La franja del Orinoco corre paralela al río Orinoco. El río Orinoco va, me parece, de oeste a este y desemboca en forma del delta del Mar Caribe. Ahí queda las principales zonas de explotación petrolífera de Venezuela junto con el Golfo de Maracaibo, pero en la franja del Orinoco están también las mayores reservas petroleras del mundo. Hay 300.000 millones de barriles en reservas y acá habían inversiones rusas entonces en la franja del Orinoco. Ahora el nuevo gobierno podrá anular esas concesiones o esos acuerdos con Rusia. Entonces, hay deuda pendiente también de las compras de armas que hablamos en su momento, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lecciones puede sacar Putin, Vladimir Putin de Venezuela? Los intereses de Rusia en el Caribe son importantes, pero no tanto como los tiene Rusia, pues en lo que ellos llaman su extranjero próximo, o sea, su patio trasero, por decirlo así. Por ejemplo, Europa Oriental, ¿no? Y ahí la invasión de Ucrania o la invasión de Georgia, por ejemplo, o ha obligado a Bielorrusia a ser su aliada. Entonces, esas áreas son importantes para Rusia. Entonces, esas áreas sí son vitales. Entonces, hay una condena diplomática, claro, de Rusia, cualifica pues que es una invasión inaceptable, la de una agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Pero, ojo, lo que importa son los hechos más que las palabras. Venezuela no recibió ninguna ayuda de Rusia cuando Estados Unidos efectuó el ataque militar que terminó con la captura de Maduro y Rusia no tiene pensado tampoco intervenir militarmente por un tema que para ellos es muy lejano, ¿no? El otro continente, el otro hemisferio inclusive. Entonces, lo que parece la lección que está sacando es que quiere legitimar, así como Donald Trump habla de la doctrina Monroe, de Donald Trump y James Monroe, como una zona de influencia en América, esto, Rusia con Putin quieren legitimar una zona de influencia en Europa Oriental, o sea, que se legitime la invasión rusa contra Ucrania. Esa es más o menos la lección que quiere extraer. Muy bien, los temas son muchos y el tema es muy interesante, pero terminamos por el momento. Agradezco su asistencia. Seguimos con Carlos. Carlos, por favor, adelante. Gracias, gracias, Augusto. Sí, pues hay tantas cosas que se puede hablar. Bueno, en este caso me toca hablar a mí. Ya, yo tengo una presentación en PowerPoint que lo voy a mostrar brevemente. Marcela, si me permites. A ver. Bien, yo voy a concentrarme más en el tema económico, ¿no? Y en relaciones en el impacto que va a tener esta situación con China en particular, ¿no? A ver, déjenme ver dónde está esta.
A ver, un segundo. Un segundo, por favor. A ver. Ya, Felicitaciones por el foro, Carlos. gracias, gracias. Es el embajador Fernando. Gracias, gracias, gracias. Ya, lo que pasa es, he mandado Marcela, te estoy mandando mi presentación en PowerPoint, por favor, tú manéjalo, por favor, ¿ya? Sí, sí, porque yo no puedo, no sé qué problema tengo. Bien, entonces, sí, mientras se pone la presentación, Marcela, sí, decíamos que este tema, pues, de la invasión norteamericana, en verdad, hablando como una especie de marco teórico, aunque ya se refirió en cierta forma Augusto, eh, se dice pues que lo que está haciendo Estados Unidos ahora es un reforzamiento de la doctrina Monroe, ¿no? Como nosotros sabemos, la doctrina Monroe, Monroe es el nombre del presidente de Estados Unidos de hace 2 siglos, ¿no? El quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que dijo pues en 1820 más o menos que América es para los americanos, el continente de América es para los americanos. Bueno, se supone que le dio un contexto donde se independizaban, ahí está, donde se independizaban las colonias mayormente españoles de América y quería impedir pues que los europeos otra vez regresen, ¿verdad? Entonces, ya, siguiente, ok, siguiente, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces decíamos, ¿no? Que estas acciones se dan en ese contexto, ¿no? Y para muchos ya estaba delineado, ¿no? Miren, qué interesante, el 4 de diciembre del 2025 Estados Unidos saca su documento de estrategia de seguridad nacional, que es un documento que cada administración nueva lo tiene que publicar, ¿no? Y en él se dice claramente, ¿no? Que lo que se va a enfatizar ahora, se va a reforzar la doctrina Monroe con el colorario Trump, ¿no? Por eso el mismo presidente Trump ha dicho, esta es la doctrina Don Roe, ¿verdad? Don de Donald Trump y Roe de Monroe, ¿verdad? Y ahí se menciona claramente, ¿no? Que Estados Unidos va a buscar excluir a los poderes extrarregionales de la región latinoamericana, y que el hemisferio occidental claramente es de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ahí está, ¿no? Mire, esta publicación es del mismo Twitter del presidente Trump, ¿ah? No es ningún enemigo de Trump, es del Twitter que maneja el presidente Trump, y ahí está, pues, más claro ni el agua, ¿verdad? Ahí está, ahí está. La doctrina Monroe, ahora llamado Don Roe Doctrina, va a ser reforzado en la región hemisférica, en particular en Latinoamérica. Siguiente. Bien, bueno, puedo decirle muchas cosas. Miren, esta presentación está grabada, está siendo en realidad actualmente transmitida por YouTube, por el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos. Se los vamos a pasar y esta presentación en PowerPoint también se lo vamos a colgar después en los medios que tenemos en el Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Y aquí hay una declaración que hizo hace algunos días Stephen Miller, que es uno de los consejeros más cercanos de Trump, ¿no? Y ahí dice claramente, pues, estamos reforzando la doctrina Monroe, Don Roe, ahora en el Sudamérica. Y ahí dice, ¿no? Un poco como dicen en las relaciones internacionales, la teoría realista, ¿no? El mundo es de los fuertes, pues el mundo es de los, siempre ha sido los fuertes, siempre han tenido pues, vivimos en un mundo real, en un mundo donde la fuerza es la que manda, ¿no? Entonces, esa es la situación, pues Estados Unidos es el más poderoso en Latinoamérica y está haciendo para algunos lo que para ellos es sus intereses, ¿no? Y sus intereses es excluir a los otros poderes extrarregionales de la región. Siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, bueno, no voy a extender esto porque ya lo habló Augusto, yo solo me voy a centrar. Obviamente va a haber, se van a redefinir las alianzas probablemente, ¿no? La seguridad y la economía de la región, ¿no? Quizás podría ocurrir, mira, la situación en Venezuela está muy mal, ¿no? Realmente ya lo dijo Augusto, ¿no? En realidad, suponiendo que se estabilice políticamente, socialmente Venezuela en el corto plazo, que no creo que suceda, y suponiendo que se inviertan se habla de que se debe invertir 5.000 millones de dólares mínimo en los próximos 10 años para, por ejemplo, duplicar la producción de petróleo, ¿no? Entonces, mientras eso no suceda, lamentablemente Venezuela va a estar así y ojalá no ocurra otra crisis migratoria, ¿no?
justo cuando intervino Estados Unidos en Venezuela y extrajeron, como se dice usando el lenguaje de Estados Unidos, extrajeron a Maduro y se lo llevaron a Estados Unidos, algunos memes decían, ya se están regresando los venezolanos que están en nuestro país. Eso no va a pasar. Regresarán cuando la economía venezolana empiece a mejorar. Y eso será, si todo es bien, en 5 o 10 años, ¿no? ¿Okay? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Marcelo. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica está dividida. Es una pena en realidad, ¿no? Es una pena porque nuestra región debería tener una reacción única, ¿no? Frente a lo que ha pasado, ¿no? Pero lamentablemente no es así. Pues nuestra región, a pesar de que tenemos muchas cosas en común, tenemos, profesamos una misma religión más o menos católica, hablamos más o menos un mismo idioma, somos más o menos etnias relativamente similares, pero hay una división tremenda bajo líneas ideológicas, ¿no? Y los partidos de derecha han apoyado la intervención de Estados Unidos, ¿no? Argentina, Ecuador, El Salvador, por poner unos ejemplos, y los gobiernos de izquierda, Brasil, Colombia, México, la han condenado en diversos grados. Es una pena que lamentablemente Latinoamérica no esté unido frente a un suceso tan importante y grave, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí está, miren ustedes, el Perú realmente, al Perú realmente le interesa entender, ver las consecuencias de lo que está pasando en Venezuela, independientemente del tema político, diplomático, que ya muy bien lo ha explicado Augusto, ¿no? Sino por el tema económico, ¿no? Porque, repito, yo no soy muy optimista de que la situación en Venezuela mejore pronto, entonces ya el Perú ha recibido el segundo mayor número de inmigrantes. En la última década han salido 8 millones de venezolanos de su país por la crisis, ¿no? Y el Perú tiene el segundo mayor número. Se habla de 1.7 millones, algunos dicen 2 millones de venezolanos en el Perú, Colombia es el primero. Entonces, el Perú es uno de los países más interesados que esta tragedia que vive el pueblo venezolano se resuelva, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, impacto económico, rápidamente. Bueno, en verdad todavía vivimos una incertidumbre, ¿no? Hay certeza de quién controlará los mercados. Bueno, si prestamos atención a lo que ha hecho Estados Unidos, prácticamente Estados Unidos y Trump se ha erigido en el protector de Venezuela, ¿no? Ya ha nombrado, se dice, su virrey a Marco Rubio, ¿no? Y dice que los recursos de Venezuela van a ser manejados por Estados Unidos. El petróleo, que es el único recurso prácticamente que tiene Venezuela importante, va a ser manejado por Estados Unidos, ¿no? Y no solo eso, ha dicho que va a manejar la inversión que ocurra en Venezuela en el sector petrolero para poder aumentar justamente esta producción. En ese sentido, hay en algún sector cierto optimismo, ¿no? Porque Venezuela, pues en los últimos años la inversión extranjera era mínima, entonces si viene gran inversión extranjera podría aumentar la producción de petróleo, pero como les digo, de acuerdo a los analistas, se necesitaría 5 o 10 años consecutivas de inversión del orden de 5.000 millones de dólares anuales para que la producción recién empiece a aumentar. Entonces, en la verdad, en el corto plazo no va a haber ningún aumento de la producción de petróleo. Y aunque haya, ¿no? Eso lo va a manejar mayormente Estados Unidos, ¿no? Así que cuánto de eso va a regresar a la economía venezolana es algo que también podría ser discutible, ¿no? ¿Okay? Entonces, en conclusión, la recuperación de la economía venezolana va a tomar tiempo, suponiendo siempre y cuando que la situación política y económica se estabilice, algo que la verdad tampoco está tan 100% seguro. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Esto no se ve muy bien. Siguiente. Bueno, ahí está, pues Venezuela tiene el 80, casi el 20% de las reservas mundiales de petróleo, ¿verdad? Es un país inmensamente rico, pero, siguiente, es muy pobre. ¿Por qué? Porque miren, en 1970 Venezuela produjo 3.7 millones de barriles diarios de petróleo, pero ustedes ven claramente en la mano derecha cómo, en particular a partir de la asunción del presidente Hugo Chávez, la producción vino en picada, ¿no? Bueno, ¿qué hizo Hugo Chávez? ¿No? Bueno, en verdad, el 75 con Carlos Andrés Pérez estatizó la industria petrolera, ¿no? Pero seguían todavía algunas empresas extranjeras produciendo ahí, ¿no? Ingresa Chávez y estatiza
más de lo que ya estaba estatizado, le pone términos más estrictos a las empresas extranjeras y muchas de ellas se fueron, ¿no? Entonces prácticamente el Estado toma control de toda la industria petrolera en Venezuela y años de desmanejo, ¿no? Corrupción terrible, no inversión en la modernización de los pozos petroleros, en la modernización de las tuberías, hacen que el petróleo caiga su producción. Y encima, en los últimos 10 años, pero en particular a partir de 2017, Estados Unidos pues empieza a poner sanciones económicas más fuertes y hacen que la producción prácticamente sea una fracción de lo que era. Es una pena en realidad. Miren, en 1960 Venezuela era uno de los mayores productores mundiales de petróleo, producía como 7 veces más que Arabia Saudita. Ahora no produce ni la décima parte de lo que produce Arabia Saudita. Entonces es una corrupción terrible, lo que hubo un desmanejo impresionante. Se le dio el manejo de la industria petrolera a los militares, pues los militares que saben hacer de eso. Ni siquiera han podido defenderse del ataque de Estados Unidos. ¿Qué se va a esperar pues de su manejo de la industria petrolera? Es una pena lo que pasa en Venezuela. Un país tan rico, pero con toda la corrupción que ha habido, su producción se fue al suelo, como ustedes ven. Siguiente. Siguiente. Bueno, bueno, ya, déjale, no hay problema, no hay problema. Una de las consecuencias que puede haber es, obviamente, la izquierda está muy debilitada, los gobiernos de izquierda están muy debilitados, la famosa alianza latinoamericana, bolivariana, ALBA, prácticamente ya la sentencia de muerte, vivía porque petróleo barato venía de Venezuela. Cuba probablemente va a ser el más afectado. Trump ha dicho, ¿no? Venezuela no le va a dar ni una gota de petróleo y financiamiento a Cuba, ¿no? Los partidos de izquierda van a ser debilitados porque recibían financiamiento de Venezuela, de Chávez, de Maduro. Entonces la izquierda está en un momento muy complicado, pues, en Latinoamérica. Bueno, aunque esto ya se veía, miren ustedes, aquí dice, ¿no? Ya Venezuela de hace algunos años empezó a reducir el envío de petróleo a Cuba y ahora México es el que más envía y si prestamos atención a lo que dice Trump, Venezuela no le va a dar ninguna gota de petróleo a Cuba, ¿no? Siguiente. Bueno, va a haber una reconfiguración política en la región. Vamos a hablar de eso. Ya lo dijo Augusto, Rusia pierde influencia. Nosotros nos vamos a centrar en qué es lo que pasa con China, ¿verdad? Bueno, primero, China podría perder acceso al petróleo venezolano, ¿no? Y al pago por la deuda que tiene Venezuela con China. Siguiente. Aunque en realidad esto no es tan desastroso para China. Pues en realidad lo que China compra de Venezuela es solo 4%, ahí están las estadísticas, ¿no? De lo que compra el mundo. Entonces no es un golpe mortal para China. China no tendría problema con sustituir el petróleo que ya no vendría de Venezuela, ¿no? Aunque sí se dice que es importante el petróleo de Venezuela, porque si bien es cierto, no es tanto lo que viene de Venezuela comparado con lo que viene de otro lugar, pero el petróleo venezolano es petróleo pesado, ¿no? Con alto contenido de azufre, ¿no? Y algunas refinerías en China utilizan ese petróleo, ¿no? Pero podría conseguirlo de otros países. Entonces, en el tema del petróleo, que no fluya petróleo venezolano a China no es un golpe tan importante, ¿no? Lo que sí podría ser un golpe es que ustedes saben, pues, que China le dio mucho dinero a Venezuela, se habla de que le prestó 60.000 millones de dólares y que invirtió otro monto más. Yo he leído estadísticas, está por ahí que China dio, prestó, regaló a Venezuela como 100.000 millones de dólares, pero en el tema de la deuda se dice que ya ha devuelto la mayor parte Venezuela a China. Bueno, de hecho los chinos estaban muy molestos con los venezolanos, ¿no? Tanto dinero que lo dieron para construir represas, ferrocarriles y no hay nada, es una corrupción terrible y desde el 2017 prácticamente China ya no preste nada a Venezuela, ¿no? ¿Y cuánto queda por devolver de toda esa deuda? Se habla de 10.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares. ¿Y cómo devolvía esa préstamo Venezuela-China? A través del envío de petróleo. Entonces, si se corta el envío de petróleo a Venezuela, Venezuela podría quedar sin pagar eso a China, pero tampoco es un monto tan importante para China, ¿no? El mayor golpe, en verdad, para China es perder un aliado político. Económico no, ¿no? Porque más importante es otros países, Chile, Perú y todo lo demás, ¿no? Brasil, ¿no? Pero es el aliado político, pues, y eso, por ejemplo, se manifiesta en el hecho de que solo 6 países en el mundo tienen una asociación estratégica integral a todo clima, a todo riesgo, y Venezuela era uno de ellos, el resto está en Asia principalmente, ¿no? Entonces, porque aliado económico no tenía mucha importancia Venezuela comparado con otros países, ¿no? Siguiente.
aunque sí, China era el más grande, perdón, para Venezuela China era el más grande mercado donde venía sus petróleos. Bueno, ahí está, miren ustedes, hay inversión de empresas petroleras eh, chinas en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Junto con las rusas son las más grandes, ¿no? Por ejemplo, Sinopec y China National Petroleum Company, que está en el Perú también, y que la empresa rusa son las más importantes, ¿no? Entonces, un poco lo que preocupa a China, ¿qué va a pasar con esa inversión de sus empresas allí? Siguiente. Bueno, dejámoslo el siguiente. Siguiente, pasemos esto. Ya, ahí está, ahí está. ¿Puedes pasarlo al anterior? Solo para mostrar, solo, siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Bueno, miren, es una pena lo que pasa con Venezuela. Miren ustedes, en el año, en el año, en el año 2000, antes del 2010, Venezuela exportaba casi 90.000 millones, 95.000 millones de dólares, y el Perú no exportaba ni 20.000 millones de dólares. Y miren ustedes, ahora el Perú exportó el año pasado, o el anteaño pasado, cifras oficiales del Banco Mundial, 75.000 millones de dólares, y Venezuela exportó solo una fracción. Es terrible lo que pasa en Venezuela. Siguiente. Siguiente. Eh, y la tragedia de Venezuela. Venezuela era un país rico, miren ustedes, en el año, otra vez, en el año 2010, el Producto Bruto Interno venezolano era cuánto, como 400.000 millones de dólares, el Perú era la mitad de eso probablemente. De hecho, en los años 70 muchos peruanos se fueron a Venezuela, imagínense. Venezuela es un país rico comparado con lo que es el Perú. Ahora es totalmente al revés, miren ustedes, ¿no? El Producto Bruto Interno del Perú, de acuerdo al Banco Mundial, el 2024 fue 289.000 millones de dólares, y Venezuela no llegaba ni a 100.000. Es una tragedia lo que pasa en Venezuela, ¿no? Por el desmanejo económico, la corrupción terrible que ha habido, ¿no? Con Chávez en particular y Maduro. Siguiente. Bueno, hay muchas cosas que se puede hablar de la tragedia terrible de Venezuela. Solo me quedo con este cuadro en el mano derecha, inferior. Miren ustedes, del 80 al 2024 la economía venezolana se ha contraído por casi 70%. En verdad es una tragedia en realidad, ¿no? Siguiente. Bueno, siguiente. Siguiente, bueno, ahí está, pues como dijo Augusto, no, China en realidad fue afectado porque justo el representante especial de China para Latinoamérica, 5 horas antes de que extraigan a Maduro, estaba conversando con Maduro, una delegación china, ¿no? Entonces ha sido un golpe político muy fuerte para China, ¿no? Perder a este aliado importante, ¿no? En lo político, por lo menos. Siguiente. Hablemos rápidamente entonces. Bueno, ¿cuáles van a ser las implicancias para China, ¿no? En el corto plazo, China podría, no digamos perder, ¿no? Pero estaría observando detenidamente qué es lo que pasa con Latinoamérica, en particular con Venezuela, pero en realidad, como vamos a ver, la relación con Latinoamérica y China es muy fuerte y es limitado el impacto que podría haber de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Ahora, no solo eso, fíjense ustedes, no es que desde la intervención de Venezuela, en Venezuela, Estados Unidos había empezado a tomar medidas contra China. Ya lo comentó también Augusto, apenas iniciado su gobierno, ni un mes después que el 20 de enero asumió Trump su gobierno, envió a su secretario de Estado a Panamá, ¿no? Y Panamá se salió de la iniciativa china de la Franja y la Ruta y está forzando a Venezuela, perdón, a Panamá, para que cancelen, ¿no? O que la empresa china hongkonesa que tiene propiedad de unos puertos a ambos lados del canal se vaya, pero esto no va a ser fácil que suceda, como vamos a ver. Siguiente. Siguiente.
Ya, rápidamente, miren, yo no tengo mucho tiempo, pero esta presentación va a estar ahí, ¿no? Miren, la presencia china es fuerte en Latinoamérica. Solo dos datos. En el año 2000, el comercio bilateral de China con Latinoamérica no llegaba ni a 14.000 millones de dólares. El 2024 sobrepasó los 500.000 millones de dólares, ¿verdad? Solo para poner un dato, en 1980, el 32% del comercio bilateral de bienes de, o sea, el 32% del comercio bilateral de bienes del Perú con el extranjero era con Estados Unidos y con China era 0,3. El año 2025, en los 11 primeros meses, el comercio con China fue de 34% y el comercio con Estados Unidos solo fue 14%. Entonces, en el tema del comercio, la importancia de China cada vez es más importante, ¿no? Si uno excluye a México de la contabilidad, porque México está metido hasta el cuello con Estados Unidos, prácticamente el 80% de lo que vende México al mundo se ve a Estados Unidos. Si uno excluye a México, el socio comercial más importante de Latinoamérica es China, en particular en Sudamérica, ¿verdad? ¿Por qué dirán ustedes? Porque Sudamérica pues tiene recursos naturales abundantes que China tiene en gran demanda, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la presencia china es muy importante, en particular en Sudamérica, ¿verdad? Siguiente. En el tema de la inversión también ha habido una gran inversión china y en algunos países, en Venezuela, en Perú, definitivamente China es el inversor más importante, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que en el caso del Perú, un cuarto de toda la inversión extranjera es de China. Se calcula que 34.000 o 35.000 millones de dólares ha invertido China en Latinoamérica. Probablemente, perdón, en Perú. Probablemente Perú es uno de los países que tiene más relaciones con China en todos sentidos, económicos, políticos, diplomáticas, históricas, migración y todo lo demás, ¿no? Y de acuerdo a datos de fuentes chinas, se dice que ya el año pasado China ha sobrepasado a Estados Unidos como el mayor proveedor de inversiones. De acuerdo a estadísticas chinas, el año pasado China ya invirtió o tiene invertido en China, perdón, en Latinoamérica, un acumulado de 600.000 millones de dólares. Es increíble, ¿no? Siguiente. Ahí está un cuadro que... bueno, por último, ¿no? Hay relaciones, obviamente, diplomáticas, políticas. Bueno, ahí está, miren ustedes. El 2000 el mapa de color rojo significa que Estados Unidos era el principal socio comercial y perdón, el color azul implicaba que Estados Unidos era el principal socio comercial y el color rojo indica que el principal socio comercial es China. Y como ustedes ven, en el 2024, para muchos países en el mundo y en Sudamérica en particular, China ya es más importante en el comercio que Estados Unidos, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ahí está, miren ustedes las cifras, ¿no? Cómo ha aumentado del comercio de China con Latinoamérica, ¿verdad? Siguiente. Miren, y esto es así. ¿Por qué creen ustedes que Latinoamérica comercia tanto? No solo porque China demanda nuestros productos, sino porque también, ¿qué vende Latinoamérica? Excepto México y algunos países centroamericanos, lo que vende Latinoamérica, Brasil, Chile, Perú, es prácticamente 60-70% más materias primas, ¿no? ¿Y dónde está el mercado? No está en Europa, no está en Estados Unidos, está en China. Por eso vamos a seguirle vendiendo a China, nos guste o no, o sea bueno o no. Independientemente de eso, China es el mercado natural para lo que vende muchos países de Latinoamérica, en particular de Sudamérica. Y en este cuadro pueden ustedes ver que solo para los países centroamericanos, Estados Unidos es importante. ¿Por qué? Porque están muy cerca de Estados Unidos, porque no tiene recursos naturales. Entonces, es así, ¿no? Siguiente. Siguiente. Mire, Brasil incluso, que hace 20 años la mayor parte de lo que vendieran era manufacturas, ahora por la gran demanda china, la mayor parte de lo que vende Brasil es materias primas. No estamos hablando de soja, estamos hablando de carbón, estamos hablando de hierro y a partir de ahora petróleo, tantas cosas más, ¿no? Ok, siguiente.
Y bueno, en el mundo, pues cada vez los países tienen a China como su mayor socio comercial en el llamado Global South, ¿verdad? Cada vez la participación de China en su comercio es más importante y esto va a seguir aumentando porque China es la fábrica del mundo y lo va a mantener así, ¿no? China es el único país en el mundo que produce prácticamente todos los productos manufacturados que hay, ¿no? Todos, absolutamente todos. No hay ningún otro país que tenga esa situación. Y China, la política de gobierno es que eso siga así. Siguiente. Lo dejamos ahí. Siguiente. Bueno, ahí está, inversión, miren ustedes. No es fácil en realidad saber cuánto China ha invertido en el mundo, pero bueno, acá hay un cuadro que publicó un centro de investigación de Estados Unidos y dice que solo del 2005 a la primera mitad del 2025, por ejemplo, en el Perú había invertido casi 32 mil millones de dólares y en Brasil unos 85 mil millones de dólares, ¿verdad? Siguiente. Bueno, los créditos, ¿no? Ahí está. Tampoco es fácil conseguir estadísticas. Uno de los problemas con China se dice que no hay mucha transparencia en sus datos, pero bueno, de acuerdo a algunos datos, como creo que también lo mencionó Augusto, se habla pues de que a Venezuela por lo menos dio 60 mil millones de dólares en créditos. Pero como les digo, a partir del 2017 ya China prácticamente no da nada a Venezuela por la corrupción que hay, porque no le devolvía tanto como debió, ¿no? Siguiente. Pero de acuerdo a otras fuentes, miren ustedes, es una última que salió de un centro de investigación muy importante, se dice que del 2000 al 2023, China había prestado a Venezuela con 106 mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan qué ha hecho Venezuela con toda esta plata? No solo eso, ustedes saben que del 2003 al 2003 el peso del petróleo se fue por las nubes, ingresó, se dice, 800 mil millones de dólares a Venezuela. ¿Qué hicieron con toda esa plata? Bueno, una parte se lo robaron, otra parte se lo regalaron a Venezuela, perdón, a Cuba, a Nicaragua, otra parte lo regalaron a los partidos de izquierda que postularon, y otra parte, pues, dieron dádivas al pueblo venezolano, pero no lo invirtieron en reconstruir infraestructura. Si hubieran invertido parte de todo ese dinero en modernizar su industria petrolera, Venezuela sería otra historia ahora, ¿no? Lamentablemente no fue así. Siguiente. Bueno, Estados Unidos obviamente está preocupado con la gran presencia china en Latinoamérica, en particular con la gran inversión china que tiene en infraestructura, que Estados Unidos llama clave. Esto fue lo que pasó en en Financial Times ya hace 2 años, 2003 en octubre, ¿no? Donde dice que funcionarios de Estados Unidos habían expresado su preocupación al gobierno peruano por la participación creciente de China en infraestructura. Se refería al puerto de Chancay, que fue construido por una empresa china, y porque dos empresas chinas habían comprado las dos empresas que distribuyen energía eléctrica en Lima, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Bueno, y no solo eso, también ha dicho, pues, y en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional también ha dicho eso, ¿no? Que China es un actor que no beneficia a Latinoamérica, según Estados Unidos, y en la visita que hizo el ministro de Defensa del Perú y su ministro de Relaciones Exteriores en mayo al secretario de Defensa, que ahora se llama secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, le dijo, ¿no? Tengan cuidado con China, es necesario detener a China porque es una amenaza, ¿no? Para el pueblo y para la paz de la región, ¿no? Siguiente. Y no solo eso, después que intervino en Venezuela Marco Rubio, se le preguntó en una entrevista en Fox News, la reportera, y le dijo, no, bueno, presidente, tu gobierno está tomando acciones o va a tomar acciones, se cree, para detener la influencia china en la región, y muchos dicen que la región va a tener que escoger entre China y Latinoamérica. Entonces le preguntan a Trump, ¿eso va a ser así? ¿Latinoamérica va a tener que escoger entre China y Latinoamérica? ¿Y qué responde Trump? Tal vez sí, tal vez deberían hacer eso, ¿no? Siguiente. Pero bueno, ya terminando, ¿qué va a pasar con las relaciones China con Latinoamérica? Mire, por el lado de China, obviamente están preocupados, pero yo creo que los chinos juegan a largo plazo, ¿no? China es un país, primero, que no tiene problemas en invertir con gobiernos de izquierda, derecha. De hecho, se dice que para
el gobierno chino o en China prefiere negociar con gobiernos latinoamericanos, porque perdón, con gobiernos de derecha, porque los gobiernos de izquierda son muy impredecibles. Miren ustedes lo que ha pasado con todos los gobiernos de Venezuela, de Bolivia, un desastre con el primer gobierno de Castillo. Eh, los chinos van a mirar el largo plazo, saben que Trump no va a estar para siempre, ¿no? En 5 años ya no estará Trump. Y estas políticas de Estados Unidos de enfrentamiento frontal con Latinoamérica no se va a sostener, no benefician ni al propio Estados Unidos, ¿no? Además, China necesita a Latinoamérica, ¿no? Y como nosotros necesitamos a China. Miren, Estados Unidos no puede reemplazar a Latinoamérica. Perdón, Estados Unidos no puede reemplazar a China en Latinoamérica, ¿no? Si no fuera China, ¿a quién vamos a vender nuestras materias primas? No a Europa, no a Estados Unidos, que muchas de sus fábricas justamente se han ido al Asia, se han ido a China, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar esas materias primas, ¿no? Entonces, Estados Unidos no puede ofrecer ese mercado, ¿verdad? En realidad, tampoco Estados Unidos puede ofrecer toda la inversión y toda la tecnología que nosotros sabemos. Las empresas, miren ustedes lo que va a pasar con la inversión que dice Trump de Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos en Venezuela. Ya ExxonMobil, una de las empresas más importantes, le dijo a Trump, no, por el momento no vamos a invertir en Venezuela, porque no hay tantas las condiciones, pues no sabemos si va a haber estabilidad y qué sé yo, ¿no? Entonces, no va a haber esa inversión que dice Trump va a haber en Venezuela, por lo menos no en el término inmediato, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, no? Bueno, los chinos van a mantener su presencia en Latinoamérica, probablemente van a esperar qué es lo que va a hacer Trump en el corto y mediano plazo, pero ellos van a estar allí, ¿no? Más bien se dice que estas acciones que toma Estados Unidos podría perjudicarlo, ¿no? De dos formas. Primero, porque prácticamente está perdiendo la confianza de la región, que lo están viendo pues como un régimen cada vez más agresivo, y en verdad repito sinceramente, no creo que Estados Unidos pueda ofrecer lo que dice, ¿no? Dice, excluyan a China, pero ¿a cambio de qué? Ahora, lo que sí es interesante, y quiero ser un poco optimista en eso, es interesante, ¿no? Que Estados Unidos se interese otra vez por la región latinoamericana, ¿no? Porque se dijo, pues, que en los últimos años estaba muy descuidado, ¿no? Latinoamérica no le prestaba mucha atención a Estados Unidos, estaba preocupado con Europa, con los líos en Medio Oriente y todo lo demás. Entonces, es bueno que Estados Unidos se preocupe por Latinoamérica, aunque claro, en esta forma un poco sui generis de manifestar su interés. En todo caso, la región que necesita, Latinoamérica no debe ser dependiente de ningún poder hemisférico o extrahemisférico, ¿verdad? Lo bueno que debe hacer Latinoamérica es diversificar, ¿no? Está bien conversar con China, pero como está bien conversar con Estados Unidos, como está bien conversar con la India, que cada vez está teniendo una participación más importante, ¿no? Porque en la medida que nos diversifiquemos, obviamente vamos a ser menos dependientes. ¿Por qué creen que Venezuela fue una presa tan fácil de Estados Unidos, ¿no? Bueno, aparte de todos los problemas que tenía el régimen ilegítimo de Maduro, prácticamente exporta Venezuela solo un producto y sus líneas de exportaciones, de venta es la frontera marítima, fácil para Estados Unidos, pero claro, ¿no? O por qué México es tan dependiente de Estados Unidos, a pesar de un gobierno de izquierda, porque el 80% de lo que vende México al mundo va a Estados Unidos, el 70% de lo que compra, o 65% de lo que compra México del mundo es Estados Unidos. Entonces, no vale ser dependiente de ningún país, ¿no? Porque en la medida que somos dependientes de un solo potencia, vamos a ser mucho más débiles. Entonces, en resumidas cuentas, China no va a ser afectada tanto, va a estar esperando y si ve que sus intereses van a ser afectados, China yo creo que tiene las herramientas para defenderse. Termino con esto nada más. Les comentaba, ¿no? Que Marco Rubio pidió a el gobierno de Panamá que haga pues que esta empresa CK Hutchison Limitada de Hong Kong venda o se deshaga de los puertos que tiene ahí. De hecho, en marzo, esta empresa hongkonesa china llegó a un acuerdo con el fondo de inversión BlackRock de Estados Unidos para vender los puertos, ¿no? Pero China no va a apoyar no va a permitir esa venta y más bien China va a exigir que participe en vez de esa empresa hongkonesa, COSCO Shipping Port. Así que China no va a dar su brazo a torcer, ¿no? Incluso se ha puesto fuerte, ha dicho que COSCO Shipping Port debe tener participación mayoritaria en los puertos. Bueno, no sé si eso sea así,
supongo que van a negociar, pero en todo caso, China yo creo que tiene los mecanismos como para defender sus intereses, ¿no? Y por último, en realidad, ustedes saben que visto en el largo plazo, China y Estados Unidos tienen otros temas, ¿no? Hay una guerra comercial entre ellos, hay una tregua, se va a visitar Trump en abril a Xi Jinping, así que yo creo que está en el interés de estas dos grandes potencias dirimir sus diferencias y no dejar que esto escala, ¿no? Pero la verdad yo no creo que haya tantos problemas con China. Los chinos miran el largo plazo, ¿no? Quizás desde el punto de vista de los chinos en 15 años van a mirar lo que está pasando en Latinoamérica y van a decir, bueno, pasó eso, Trump pasó, pero ya pasó, ¿no? Y la relación de China con Latinoamérica va a seguir como está hasta ahora, ¿no? Y probablemente se fortalezca, como algunos dicen, y China podría aprovechar más bien esto que está pasando, ¿no? Bueno, por temas de tiempo, creo que esto fue la última, creo, ¿no? Sí, ahí termino, ¿ok? Ahí termino y vamos a abrir más bien la sesión a las preguntas, comentarios que pudiera haber, ¿ok? Gracias, nos quedamos aquí. Sí, se aceptarán en total 3 preguntas. Por favor, sean Sí, concisos con el tiempo. ya, a Diego, adelante Diego, rápidamente. Hola, hola, muy buenos días. Una consulta, uno vinculado al caso de Rusia. Existe un principio en su política exterior que señala que a medida que se incrementa la distancia geográfica entre la frontera de Rusia con el otro país, Rusia termina pues disminuyendo su iniciativa y su profundidad en torno a cooperar o a brindar seguridad. Entonces, esto termina explicando un poco por qué es que Rusia tiene mayor tipo de vínculos, tanto de seguridad y comerciales, por ejemplo, con Corea del Norte y con Bielorrusia, cuya frontera es muy cercana, a diferencia de si fuera Rusia con Venezuela. Entonces, la pregunta concreta es, ¿esta situación de la intervención estadounidense en Venezuela va a modificar este principio de la política exterior rusa o la va a consolidar? Esto debido a que por una parte, pudiera motivar a que Rusia considere que Latinoamérica ya no debe ser uno de los principales escenarios de proyección geopolítica, sino que se consolide a nivel de sus fronteras, no en el espacio soviético. O, por el contrario, eso motivaría a que Rusia vea de una manera más, pues, provocativa la acción estadounidense y lo motive, por el contrario, a incrementar más los lazos fuera de su región circundante, para así pues buscar un tipo de equilibrio de poder. Ahora, eso con respecto a Rusia. También tengo una consulta con respecto a China, porque hubo un estudio, una investigación, donde estuvieron preguntándose si en el periodo del 2003 a 2014 la estrategia china de vinculación comercial siguió una lógica netamente de mercado o había una lógica política detrás de esto. Ya. Eh, Augusto, ¿quiere contestar o contesto yo? Mm, Yo también voy a decir algo, pero no sé si quieres decir algo, Augusto. Bueno, creo que no ha indicado a quién va dirigida la pregunta, pero si gustas tú, Carlos, primero. Ya, ok, ok. Bueno, respecto a la primera pregunta, Rusia, ¿no? Mira, la razón sencilla de por qué Rusia no interviene en Venezuela no es el tema de que Venezuela está lejos o no. No puede, o sea, Estados Unidos es la única superpotencia en el mundo que puede proyectar su fuerza a cualquier lugar del planeta. Así Rusia quisiera, así China quisiera, no puede. No puede. Estados Unidos tiene portaaviones en todos los mares del mundo, ¿no? En cuestión de horas pueden mandar sus aviones a cualquier región. No hay ninguna otra potencia que pueda hacer eso, ¿no? Segundo, Rusia pues está creo que muy preocupado con lo que pasa en Ucrania, ¿no? Así que no creo que tenga los suficientes recursos como para proyectarse a Venezuela, ¿no? Y tercero, en realidad, justo estaba leyendo un artículo del New York Times. Se supone que Venezuela tenía armas de Rusia, armas de China. Bueno, no eran las últimas, ¿no? Las últimas los compró hace 4, 5, 6 años y no pudieron hacer nada frente al poderío militar muy grande que tiene Estados Unidos. Entonces, Rusia no puede proyectarse, aunque quisiera, aunque quisiera. Y fortalece su relación
con Corea del Norte, porque necesita sus soldados, pues Rusia no tiene soldados como para seguir combatiendo en Ucrania lo suficiente, así que necesita el apoyo de Corea del Norte, y Bielorrusia es su aliado natural porque está ahí cerca, ¿no? Y respecto a China, ¿no? Bueno, China es un país, pues, que quiere tener relaciones con todo el mundo, aunque también no entendí muy claro tu pregunta. Tú decías que China, ¿puedes repetir, por favor? No entendí tampoco muy bien tu pregunta. ¿Puedes repetir, Diego, creo, brevemente, qué específicamente preguntabas con el tema de China? Bueno, parece que no está. Bueno, no sé si quieres contestar tú algo, Augusto. Claro, hace un momento la pregunta se dirigía a si es que tiene que tener cercanía necesariamente. Por lo general, las grandes potencias que tienen el poder de expandir su influencia política o poder fuera de sus fronteras lo hacen en las regiones o continentes cercanos, en donde están ubicados. Rusia sería pues necesariamente Eurasia, ¿no? Y su política exterior se ha orientado en esas regiones. Ahora, en teoría de política exterior, el elemento fundamental para formular la política exterior es el principio del interés. O sea, en ciencia política el interés se define como aquello que conviene o beneficia al Estado. Si es que yo soy un nazi y firmo un acuerdo con Stalin para repartirme Polonia, es porque obra en beneficio mío, el principio del interés. Si es que Rusia esto tiene intereses más allá de sus fronteras, tendría que evaluar según su principio del interés. Tuvo así intereses, la Unión Soviética, intereses en Cuba, pero esos intereses cayeron cuando la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Ahora, los intereses que tiene Rusia como gran potencia que es o potencia mundial, sí los tiene, pero de una forma ya no tan profunda como los tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética y Estados Unidos casi van a una guerra mundial por Cuba en la crisis de los misiles de 1962, pero los tiempos han cambiado, los intereses también Claro. cambian porque el principio del interés cambia también según los tiempos. Entonces, eso depende del interés que tenga el Estado en determinados países y regiones. Y si me permite, Carlos, quería tocar también un punto relativo a China. China ha tenido bueno, muchos motivos, como tú bien dices también, Carlos, para preocuparse en política exterior hacia América Latina en relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque ha perdido un aliado clave como es Venezuela. Ahora, ¿por qué digo que es un aliado clave? Porque de los países que están alineados, o sea, aliados estrechos, están alineados con China y Rusia en el bloque antinorteamericano, los más cercanos son Venezuela, Cuba y Nicaragua, los más Claro, cercanos exactamente. son los más alineados con el bloque antinorteamericano. Sí. Eso no ocurre, por ejemplo, con Brasil y Perú, ni siquiera con Colombia. Entonces, de esos aliados, el más importante, que hemos citado tres, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el más importante era Venezuela. A eso nos Claro. referimos entonces con que ha perdido a un aliado clave, entonces. Sí, Sí. perfecto. Sí, Gracias. ya, gracias, Douglas. Ya, a Gabriel creo que también levantó la mano. Adelante. Adelante, Gabriel. Buenos días, doctor. La pregunta va dirigida para usted, doctor Carlos. Ujú. Considerando la reciente captura de Nicolás Maduro y el respaldo que dio el gobierno peruano, en este caso a José Gerí, a esta intervención de Estados Unidos, ¿qué margen de maniobra tiene el Perú para negociar acuerdos, ya sean energéticos o comerciales, que no entren en conflicto con las inversiones chinas, en la región, dado el nuevo control estadounidense sobre el petróleo venezolano? Interesante pregunta. Mira, yo creo que en realidad el Perú tiene un margen de maniobra bastante grande, ¿no? Si bien es cierto, en el tema comercial, ya cada vez tenemos muchas más relaciones con China, y hemos dicho, ¿no? O sea, el año pasado, el 34% de todo el comercio, 32% de de todo lo que el Perú comercia con el mundo es con China, con Estados Unidos es solo el 14%, el 36% de todo lo que vendemos al mundo va a China, a Estados Unidos solo va 11%. La inversión china es ya más importante ahora que la de Estados Unidos, pero en el terreno político, diplomático, militar,
tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. Yo creo que eso va a continuar, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Tú sabes que Trump ha enviado al Congreso, Senado de Estados Unidos, una propuesta para que el Perú sea un mayor aliado extra OTAN de Estados Unidos. Solo en Latinoamérica, solo Argentina tiene eso. Entonces tenemos muy buenas relaciones diplomáticas, políticas con Estados Unidos. Estados Unidos ha aprobado el Congreso hace una semana que un pequeño grupo de militares y policías de Estados Unidos venga a nuestro territorio para seguir entrenando a las fuerzas militares, policiales de Estados Unidos. Estados Unidos, aunque no en el nivel de China, está invirtiendo, ¿no? O sea, todo el mundo se fija en el puerto de Chancay, donde China ha invertido en su primera etapa Costco Shipping por 1.300 millones de dólares, pero el puerto de Matarani, en el sur, que es un puerto administrado por el grupo Romero, hay el grupo BlackRock de inversión, ¿no? Este que quiere tomar los puertos ambos lados del canal de Panamá, que ahora lo tiene una empresa hongkonesa, va a invertir junto con el grupo Romero 700 millones de dólares para modernizar ese puerto. Entonces yo creo que el Perú no tendremos mayor problema, ¿no? Mira, el Perú tiene muchas oportunidades de inversión, así que yo creo que el Perú, y me parece muy bien, ha sido muy inteligente hasta ahora, recibe inversión de China, recibe inversión de Estados Unidos y me parece bien que siga así, ¿no? Para terminar, se habla del puerto de Chancay, ¿no? Pero seguro tú también has escuchado o han escuchado lo que están aquí del famoso puerto de Corio, ¿no? Corio es un lugar en la bahía de Bombón, ¿no? En Arequipa, que dicen que tiene una profundidad más grande que la que tiene Chancay. Y la profundidad es importante. Mientras más profundo sea la bahía, puertos más inmensos, barcos más inmensos pueden venir y llevar más carga. El, el, el puerto de Chancay tenía una profundidad natural de 18, los chinos dragaron, tiene ahora 20, pero el futuro puerto de Corio puede tener hasta 30 metros de profundidad. Y se dice, ¿no?, que hay empresas de otras regiones interesadas ahí, de Europa, Estados Unidos, en buena hora, ¿no? No creo que el Perú pueda tener problemas en su margen de maniobra manejándose con las grandes potencias. Yo les he mostrado, ¿no? Perú, no, porque el Perú no depende en particular tanto de una sola potencia. Podríamos llegar a eso, pero justamente decía hay que evitar eso, pues, porque si dependemos de una potencia, nuestro margen de maniobra se va a reducir, ¿no? Sí, siguiente. Junior, adelante. Profesor, buenos días, ¿no? Ante todo, primero decirles a los dos profesores que su exposición ha sido muy buena. Y mi pregunta iba más que todo por ver lo que está ocurriendo en Bolivia, ¿no? Con el ingreso del partido de derecha y Ujú. la suspensión de algunos subsidios, ¿no? Al combustible, ¿no? Que está afectando a la población. Entonces yo me estaba proyectando más o menos qué es lo que pasaría en Venezuela y yo quisiera saber su análisis, si usted cree que va a suceder algo parecido, ya que los venezolanos pagan muy poco, ¿no? Por el combustible que usan. Sí, ya, a ver, mira, lo que pasa es que lamentablemente en Bolivia, como en Venezuela, una de las razones porque su situación económica estaba tan mal, bueno, en Bolivia es igualito, a Bolivia hace 15 años exportaba petróleo, gas, pero estatizaron todo, el Estado se hizo cargo a todas esas empresas y fue un desastre. Ahora, no es que el Estado sea intrínsecamente malo, ¿no? China, por ejemplo, tiene empresas estatales y se maneja muy bien, ¿no? Singapur incluso tiene empresas estatales y se maneja muy bien. Petrobras es una empresa brasileña estatal y se maneja muy bien. Lamentablemente, pues, los que manejaban las empresas públicas en Bolivia y Venezuela en particular eran ineficientes, corruptas y todo lo demás. Pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué estaban mal esas economías? ¿No? Porque, claro, había una corrupción tremenda y obviamente vendían el petróleo, la gasolina, el gas a un precio muy por debajo incluso de su costo de producción, ¿no? Y eso generaba pérdidas al Estado. Y eso no puede continuar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, depende, ¿no? Puede pasar dos cosas. Ustedes son jóvenes la mayoría. El Perú del 90 estaba en quiebra. Ingresó Fujimori, el Perú estaba en quiebra, igualito a lo que pasa en Venezuela, Bolivia, hiperinflación, recesión y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Estado también corrupto, ineficiente, subsidiaba todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el gobierno en el 90? Subió los precios de los bienes, porque de la gasolina, de la leche, que estaba subsidiado también, ¿no? Ahora,
Obviamente fue muy doloroso, pero el Estado logró reflotar la economía, trajo inversión extranjera y ahora el Perú pues crece, ¿no? Con todos los problemas que tenemos, pero entonces en Bolivia y Venezuela podría pasar lo mismo, ¿no? Si hacen una reforma económica, si estabilizan el país, si atraen inversión extranjera y doméstica, la economía se puede recuperar. Si no, lamentablemente su situación va a seguir así, ¿no? Pero eso de que tienen que subir los precios, nos guste o no, tiene que ser así, porque el Estado está quebrado, pues el Estado no puede subsidiar para siempre la venta de esos bienes. Si le cuesta producir 10 y lo vende a 5, obviamente se va a la quiebra. Sí. ¿Algún otro más? Pregunte. Bueno, parece que no. No sé si quieres decir algo, Augusto. Bien, hay en realidad muchísimo por hablar. Sí, 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 sí. Por ejemplo, de la relación, del impacto de este ataque de Estados Unidos a Maduro en Venezuela, y el impacto que tiene en relaciones internacionales, por ejemplo, con Rusia, China. Me hubiera gustado tocar también el tema de Cuba, por ejemplo. Ah, ¿Cuál es el grado de impacto que tiene la ¿qué va a caída de pasar? Venezuela? Sí, sí. ¿No? ¿Qué va a pasar? Hay unas hipótesis que dicen, por ejemplo, que, como dice Donald Trump, bueno, ahora Venezuela se ha ido al campo contrario, Venezuela está en mis manos y es enemigo tuyo, le dice a Cuba, y como tú, Cuba, recibías petróleo y dinero gratis, ahora te vienes abajo. En teoría podría pasar eso, pero hay que recordar que Cuba ya tiene 60 años de régimen castrista y Sí, marxista. Ya podría sobrevivir a la Guerra Fría, a la caída de la Unión Soviética, donde estuvo sola Cuba prácticamente, y Chávez recién llega el año 2000 al poder, entonces estuvo sobreviviendo como 10 años. Y después, claro, con Chávez y Maduro han podido sobrevivir. Un analista escuché decir que decía que Cuba era una sobreviviente, o sea, Cuba se va a adaptar ahora a los nuevos cambios y va a tratar de buscar quizá aliados para sobrevivir. Quizá podría ser México, que le esté alcanzando, por ejemplo, petróleo, ¿no? Petróleo, creo que la presidenta Sheinbaum dijo que era petróleo dado por motivos humanitarios. Pero bueno, pues entonces es difícil prever el futuro de Cuba, pero habría que verlo con bastante cuidado. Creo que eso sería todo entonces, Carlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, antes de terminar, no, sí tienes razón, ¿no? Pero como tú dices, y yo mostré, ¿no? En los últimos años ya prácticamente el petróleo que venía de Venezuela a Cuba cada vez era menor y aumentaba el petróleo que venía de México a Cuba, pero como tú también sabes, Augusto, prácticamente parece que Trump le va a poner las clavijas a México y le va a decir, no le vendas petróleo a Cuba. Entonces ahí sí va a ser un problema, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Cuba es un régimen que ha sobrevivido a muchas virtudes, probablemente sobreviva porque no creo que en verdad a Cuba lo deje caer Rusia y China. Probablemente si México no le vende petróleo, también China le daría algo de petróleo, Rusia le daría algo de petróleo, ¿no? Entonces, ahora el problema va a ser que la miseria, el pueblo cubano va a seguir, ¿no? No solo se va a empeorar, ¿no? Por supuesto, sobrevive el régimen cubano, sobrevive los dirigentes cubanos, pero el pueblo cubano va a ser más miserable que antes, ¿no? Y no por las sanciones económicas, ¿no? Es por el régimen propio que tiene, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? En realidad los cubanos no han sido tan inteligentes como los chinos y los vietnamitas, ¿no? En China, en Vietnam, gobierna el mismo partido que está en China desde hace 50, 60, 70 años, pero se adaptaron, pues, se adaptaron, ¿no? Implementaron reformas económicas en 1978, Vietnam también, ¿no? Pero los cubanos siguen con su régimen obsoleto que tienen y lamentablemente, claro, sobrevive la dirigencia, pero el pueblo cubano cada vez es más miserable. Es una pena en realidad, ¿no? Pero Es bueno, verdad, como tú bien, dices, Carlos, es China, Vietnam y también Laos, me parece, ¿no? Que en han cierta forma, sí, en cierta forma, sí, 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 sí. readaptado sus economías para Claro, claro, adoptar claro. el sistema económico del futuro. Claro, ese es el problema, pues, ese es el problema de la izquierda latinoamericana, Augusto, no aprende las lecciones, ¿no? El mundo ha cambiado. ¿Por qué no aprenden de China? ¿Por qué no aprenden de Vietnam? ¿No? Sí, pues ese es el problema de la izquierda latinoamericana, que sigue pensando las cosas del siglo pasado. Pero ya el mundo ha cambiado, pues, lamentablemente, para ello, ¿no? Bueno, también el tiempo ya 1 hora y media. Gracias, Augusto, por tu intervención. Gracias a ustedes por su participación. Les recuerdo que este webinar está grabado, ¿ok? Está grabado. Lo pueden ver en el canal YouTube de nuestro centro y la presentación en PowerPoint que he hecho lo voy a subir ahorita
también para que lo vean en forma completa. Es bastante extensa, no pude hacer todo por límite de tiempo, pero bueno, ahí nos vemos y estén atentos, ¿no? A nuestros próximos eventos. Este año el CEAS, el Centro de Estudios Asiáticos, queremos hacer muchas cosas más, así que estén atentos, por favor, a todo lo que se viene en adelante. Y por último, mi agradecimiento a Marcela Ramos, ¿no? Nuestra asistente que es la que ha organizado pues toda esta logística que nos ha permitido justamente estar ahí. Gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Augusto. Nos vemos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Marcela, ¿una foto? ¿No quieres tomar una foto antes que Sí, nos vayamos? claro, por favor, Sí, sí. A ver, si pudieran los que encender puedan abrir sus su cámara, cámaras para tomar la foto registra. institucional. Sí, sí, También sí. estamos pasando el canal de WhatsApp donde siempre se suben los eventos a realizar y les comunicamos que también tenemos todas las redes disponibles, próximamente la página web que está en reconstrucción, Ajá. así como futuras implementaciones que esperamos llevar a cabo este año. Muchísimas gracias. Sí, A pueden ver, encender sus cámaras. a ver.